Este mundo tiene las horas contadas. Hay miles que se pueden perder solamente porque no queremos ir a Nínive. Vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. $60, 70 años, más o menos, es lo que dicen, hermanos, los estudiosos, entre 60 y 70 años antes que Asiria destruya Jerusalén, a Israel. Muy interesante, hermanos. El Señor envía a Jonás a predicarle el Evangelio. Y cuando Jonás va haciéndole la advertencia a Nínive de que la destrucción venía, y no era juego, hermanos, no era juego, no es que Dios estaba jugando. Sucede que a veces nosotros como padres le decimos a nuestro hijo: mira, si tú haces esto, va a suceder esto. Y llega el momento y no hacemos eso. En cambio, el Señor le dice a Jonás: ve a Nínive y diles que si ellos no se arrepienten, Nínive va a ser destruida. ¿Y qué dijo Jonás, hermano? Jonás fue corriendo, hermanos. Jonás muy obediente. Un hijo sabio que sabe tomar correctas decisiones. Pero Jonás no fue, hermano. Lo paradójico es que aquella ciudad que iba a ser destruida, después destruiría Israel. Aquel reino al cual se le perdonó, después no tendría piedad con Israel. Y destruyó 10 tribus de Israel. No dejaron raíz de las tribus, hermano. ¿Saben que los judíos creen mucho que deben reunificar, deben de volver a surgir las tribus, y cuando eso suceda, Israel nuevamente se levantará como un reino poderoso? Ellos siguen buscando las raíces, hermanos, ahí de las tribus, porque para que se cumpla la profecía, según ellos. Pero miren, la maldad de estos reyes, hermanos. Conociendo el pensamiento judío, ¿qué hicieron ellos, hermanos? Se llevaron a todos los hombres y a todas las mujeres de Israel, y a las mujeres las hicieron casar con los de su tierra, ¿no? Y a los hombres los hicieron casar. Las mujeres de Israel se casaron con los hombres de Asiria, y a los hombres los hicieron casar con las mujeres de Asiria. Se perdió, pues. Se mezcló, ¿no? No había forma. ¿Cómo tú puedes conservar la pureza de tu linaje, pero de tu etnia, hermanos?
para hablar correctamente, ¿no? ¿Cómo se llama? De tu etnia. Nosotros pertenecemos a diferentes etnias, no razas, hermano. Etnias, ¿no? Entonces, ¿cómo tú puedes conservar tu etnia si se mezcla con otra? No había forma, hermano. Desaparecieron literalmente esas 10 tribus, hermano. Las únicas 2 tribus, si es que existen, que se podría reconstruir, son el reino del sur, Judá, que eran 2, 3 tribus, la mitad de otra tribu. Después las 10 tribus fueron desarraigadas y destruidas. Este reino que iba a ser destruido, esta ciudad, hermanos, que iba a ser destruida, Dios le perdonó. Pero 60, 70 años después, ellos no tendrían compasión. El tiempo en el que a Jonás se le envía a predicar, hermanos, este mensaje era un tiempo de paz, un tiempo de tranquilidad. No había guerras en el reino del norte, tampoco había guerras en el reino del sur. ¿Se acuerda que se dividieron? Israel se dividió en 2, el reino del norte, el reino del sur. Generalmente cuando tú lees, hermanos, las historias ahí en Primera de Reyes, Segunda de Reyes, en Crónicas, vas a encontrar que la mayoría de las veces los reinos están en guerra. Son pocos los periodos de paz, los periodos de relativa tranquilidad. Son pocos los periodos. Si tú haces un estudio profundo vas a encontrar que constantemente están en guerra. Los momentos tranquilos son pocos, hermano. Curiosamente, Jonás vivía en un tiempo en el cual reinaba la paz y la tranquilidad. Estaba todo tranquilo en Israel. Algunos estudiosos dicen que Jonás como profeta sabía que Nínive iba a destruir a Israel. Dicen eso, ¿no? Pero no, eso no es cierto, hermano. Jonás no conocía lo que iba a suceder después. Entonces Jonás, hermanos, se levanta. Mire, Dios le dice, levántate, y él se levanta. Pero no para ir donde Dios lo había mandado. ¿No? Jonás se levanta para ir ¿a dónde, hermanos? A Tarsis, hermanos. Miren, Nínive estaba allá, Tarsis estaba allá. No, es como cuando tú le dices a tu hijo, hijo, no vayas por allá, y por allá se va, ¿no? Y a veces nosotros decimos los hijos, hermano. Pero Jonás es un símbolo de nosotros. Jonás es un símbolo de nosotros, hermano, porque Dios nos dice qué es lo que debemos hacer, hermano. Pero ve si lo hacemos. No hacemos eso. No hacemos. Entonces, Dios le dice, ve a Nínive. Y Jonás sale corriendo y se va en sentido contrario. Nínive estaba al noreste, hermano. Y Jonás se va al suroeste. Y dice que Jonás fue corriendo ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde se dirigió? Muy rápido. ¿Hacia dónde se dirigió corriendo Jonás? Al puerto, hermanos. Miren, Jonás tuvo que descender
que descender. Donde él estaba en una altura. Generalmente los puertos están a ras de mar, hermano. ¿No? A ras de mar, la más baja altura. Nosotros no sé cuánto de altura estaremos. No estamos a ras de mar aquí, ¿no? Está a ras de mar el que vive ahí a la orilla de la playa, ¿no? Entonces, Jonás descendió ahí al puerto para tomar un barco e irse al sentido contrario donde Dios lo había enviado, para irse hacia Tarsis. Tarsis estaba, hermanos, dicen que era una ciudad que estaba por la zona de España hoy en día. Nínive, eso es lo que hoy, más o menos el país de Irán, Afganistán, por esa zona. Miren lo paradójico de esta historia, hermanos. Disculpe, hermano. Lo paradójico de esta historia es que Jonás no va donde se lo envía, hermano. Versículo 3 dice, pero Jonás se levantó para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor, y descendió a Jope. Encontró un barco que iba a Tarsis, pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. En este versículo 3, hermanos, se enfatiza 2 veces que lo que quería hacer Jonás es irse ¿a dónde, hermanos? Lejos de la presencia de Dios. Por eso eligió irse a Tarsis, hermano. Él no sabía, cuando él salió huyendo, él dijo, yo me voy. Y cuando llegó al puerto, justo encontró un barco que se iba a Tarsis y dijo, oh, eso está bueno. Cuanto más lejos, mejor. Así me libro de la responsabilidad. Estaba renunciando al llamado que Dios le había hecho, hermanos. Pero ahora yo te pregunto, ¿se puede renunciar al llamado de Dios? ¿Sí o no? No se puede renunciar al llamado de Dios, hermanos. Podemos renunciar de nuestro trabajo, podemos renunciar a nuestra esposa, podemos hasta negar a nuestros hijos, podemos renunciar a todo. Hay hermanos que me miran asustados cuando dije renunciar a la esposa. No, porque eso sucede o no sucede, hermanos. Sucede, estoy hablando de cosas reales que hacen las personas en ese mundo. No estoy diciendo que debamos hacer eso. Entonces, se puede renunciar a todo, pero al llamado de Dios no se puede, o se puede. No, lo que nos muestra el libro de Jonás, hermanos, que tú no puedes renunciar al llamado que Dios te ha hecho. Y tú crees que puedes renunciar, como Jonás creía que él había renunciado. Y él dijo, me voy lejos, porque cuanto más lejos esté, es mejor. Como algunos, después que se cansan de estar un tiempo en la iglesia, dicen, no, me voy fuera, porque acá adentro hay muchos hipócritas. Acá no aman como dice el Señor, me voy afuera. Y creen que se han apartado del Señor, hermano. No dice, yo dejé la iglesia, yo me aparté, dicen muchas personas, ¿no? Cuando tú encuentras, hay personas que
que han sido de la iglesia y cuando tú conversas con él dice, no, yo me aparté, ¿no? Están como Jonás, huyendo de la presencia del Señor. Pero no se puede huir de la presencia del Señor, hermanos. Y esta historia nos muestra que por más que tú te vayas lejos, Dios siempre va a estar cuidando de ti. Y hermano, Jonás se metió en el barco y ahí en el barco empezó otra historia, ¿no? ¿Qué sucedió, hermanos? Vino una tormenta. Dice, no. ¿Quién envió la tormenta, hermano? Dios. O sea, ¿quiere decir que Dios muchas veces nos puede enviar un problema? Sí, Dios puede crear una tormenta alrededor de nosotros para hacernos volver. Dios levantó la tormenta, hermanos. Lean, por favor. No voy a leer todos los versículos, hermanos, porque si no, no vamos a terminar. Dios levantó la tormenta. Y entonces los que estaban ahí en el barco se comenzaron a preguntar, pero esta tormenta no es igual que las otras tormentas que nosotros hemos enfrentado, porque una tormenta que crecía. Y ellos tenían sus dioses, dice, ¿no? Comenzaron a clamar a sus dioses. Y de pronto el jefe del barco, hermanos, desciende, dice, al fondo, a lo último del barco, y dice que Jonás, ¿qué estaba haciendo, hermano? ¿Orando? Jonás estaba durmiendo. ¿Cómo se puede dormir en un barco en medio de una tempestad, hermanos? ¿Cómo se puede dormir? ¿Alguno de ustedes ha entrado a un barco, hermanos? ¿Cuántos han entrado a un barco? Especialmente a cruceros han ido ustedes, ¿no? Ahí no se siente mucho. Un barco pequeño, ¿no? La primera vez que yo me subí a un barco, hermanos, esos barcos militares, yo me mareé, hermano. Yo vomité, me dolía la cabeza. Era muy fuerte cuando estaba afuera, ¿no? Con el uniforme. Y cuando entré adentro, ay, hermano, me olvidé. No quería pararme, estaba mal ahí, ¿no? Y Jonás, hermanos, es curioso que Jonás estaba en este barco durmiendo. ¿Cómo puedes dormir cuando hay un problema terrible? Dicen los psicólogos, los sociólogos, hermanos, que cuando uno tiene un problema no duerme. No te da sueño. Por eso hay personas que toman pastillas para dormir, porque tienen problemas, ¿no? Y entonces necesitan tomarse algo para dormir. Pero este Jonás, hermanos, no necesitaba pastilla. Jonás se tiró y durmió, hermano. No había ni sentimiento de culpa, porque él sabía que la tormenta se había desatado por su desobediencia. Pero no había culpa, hermanos. No se sentía mal. Descansaba tranquilamente como muchos de nosotros que somos desobedientes a Dios y sabemos que por qué suceden problemas en nuestra familia, pero dormimos tranquilos. La historia de Jonás es nuestra historia. Algunos de nosotros no necesitamos pastillas para dormir. Vamos y caemos como una piedra. Y Jonás fue. Claro, había caminado varias horas para llegar ahí al puerto, hermanos. Había caminado duro. Estaba lejos. Entonces Jonás llegó y estaba cansado. Había trabajado también porque él no tenía dinero, dice. El Espíritu de Profecía dice que le asignaron muchas responsabilidades. De repente hay que cargar, hay que llenar el barco y nosotros te llevamos. Vas a ser nuestro trabajador durante este viaje. Y Jonás, llegó la noche, hermano, en medio de la tormenta, Jonás estaba durmiendo. Porque
más pesaba el cansancio que él tenía. Como a veces sucede con nosotros. A veces yo llego cansado y, hermanos, de un arduo día de trabajo y me tiro y duermo plácidamente, no necesito ni pastilla, hermano. Y Jonás estaba así. Jonás estaba así. Entró al barco y se durmió. Y los otros hombres estaban desesperados. También estaban cansados. Porque eran trabajadores. Pero, hermanos, tenían miedo. Por eso el Señor dijo que peor es aquel que ha conocido la verdad y se retira que aquel que nunca la conoció, hermano. Porque el que conoce, pues, hermano, sabe. El que conoce cómo van a ser los eventos finales no se altera. Si Putin dice, voy a lanzar una bomba atómica, él está tranquilo, no se asusta, ¿no? Yo sé que así no va a terminar este mundo. Tranquilo. Las otras personas se asustan. Él está tranquilo. Yo he estudiado las profecías, no hay problema. Sigue viviendo con su vida. Y Jonás, hermanos, está ahí descansando tranquilamente y los hombres, dice, comienzan a averiguar quién es el culpable, por qué, comienzan a clamar a sus dioses y comienzan a echar la suerte. ¿Por qué? ¿Quién es el culpable de que nos suceda esto? Porque eso sucede afuera, hermano. Los que no conocen a Dios, así resuelven sus problemas. La historia de Jonás me hace recordar cuando yo vivía con mis abuelos. Cuando estaba niño, yo no conozco el evangelio desde niño, hermano. Entonces, así solucionan los problemas, especialmente en el campo, en los lugares más alejados. Así se soluciona, echando las suertes, ¿no? Y echaron la suerte y le toca a Jonás, hermano. Y le dicen, tú eres el culpable entonces. Y cuando le dijeron, tú eres el culpable, Jonás, ¿qué hizo, hermanos? Jonás confesó, dijo, sí, yo soy el culpable. ¿Y quieren que se solucione el problema? Sí, dijeron ellos. Tírenme al mar y se soluciona el problema. Y, hermanos, miren, estos hombres debieron tirarlo al instante a Jonás, porque de verdad merecía que lo tiren en el acto. Pero estos hombres no lo tiraron en el acto. Estos hombres, ¿qué hicieron? Trataron de llevar el barco a tierra, dice, hermanos. Comenzaron a luchar con la tormenta, comenzaron a tratar de que el barco se mantenga enderezada y comenzar a avanzar hacia la orilla para dejar a Jonás en tierra. Querían dejarlo en tierra firme. Querían dejarlo en un lugar seguro. Eran buenos hombres. Eran hombres temerosos. Eran hombres cuidadosos. Pero, hermanos, después de luchar tanto, ellos dijeron, no podemos. Nos vamos a hundir. Hemos tirado todas las cosas que teníamos en el barco. No podemos. Jonás le dijo, tírenme. Esa es la solución. ¿Quieren vivir ustedes? Tírenme al mar. Y, hermanos, los hombres tiraron al mar a Jonás y la tormenta se acabó. Los problemas se solucionaron. Se solucionaron para ellos. Pero el problema estaba empezando para Jonás. Apenas lo tiraron, porque no puedes estar más de, dice, hermanos, ni un minuto puedes estar en el mar. Y en esa tormenta gigante, yo me imagino que el agua lo tragó en un instante a Jonás.
Ahí mismo tenía Dios el pez, hermano. Al instante, de repente él cayó ahí al mar y el pez estaba con la boca abierta, ¿no? Esperándolo, ¿no? Porque Dios es así, Dios es maravilloso, hermano, ¿no? Entonces cayó en la boca del pez directo, hermanos, y pasó, ¿no? El pez se atragantó porque lo pasó directo, ¿no? Porque hermanos, los jugos gástricos lo hubieran deshecho a Jonás, porque los jugos gástricos son ácidos muy potentes. Estos animales se tragan animales enteros y esos jugos gástricos destruyen los huesos, todo. Pero este tuvo que haber pasado directo, hermano, ¿no? No sé cómo hizo, por el Señor, ¿no? Lo hizo pasar, ¿no? Y pasó, y Jonás tuvo tiempo de arrodillarse en el vientre de este pez y clamar a Dios. No se arrodilló, hermanos, cuando estaba en tierra. No se arrodilló cuando estaba en el barco. Se arrodilló cuando estaba en el vientre del pez. Queridos hermanos, muchas veces nosotros no volvemos nuestros ojos a Dios cuando todo está bien. No somos fieles a Dios en momentos de paz. Esperamos que llegue la crisis para hacer promesas, para prometer fidelidad a Dios. Pero cuando la cosa está bien, somos como Jonás, corremos lejos de la presencia del Señor. Pero no tiene que ser así. No tiene que suceder así. ¿Por qué tiene que ser así, hermanos? ¿Por qué tiene que ser así? A veces yo converso con mi hijo y le digo, hijo, no tienes por qué repetir la historia de otras personas. No tiene por qué ser tu historia la historia de otras personas. Escribe tu historia. Escribe tu historia con el Señor. Y tu historia será distinta. La historia de Jonás es una advertencia para nosotros. Jonás, un profeta del Señor, un hombre de Dios. Pero sin embargo, Jonás se atrevió a desobedecer al Señor, pensando que se puede renunciar al llamado supremo de Dios. No se puede renunciar. No tenemos derecho a renunciar, hermanos. ¿Saben por qué no tenemos derecho? Porque nuestro Señor Jesús murió para pagar nuestra cuenta. Él ya lo pagó. Hermanos, miren, cuando Jonás estaba en el vientre del pez, capítulo 2, versículo 7, dice, cuando en mí desfallecía mi alma, del Señor me acordé, dice. Y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que confían en vanos ídolos, su propia misericordia abandonan. Mas yo con voz de acción de gracias te ofreceré sacrificios. Lo que prometí, pagaré. La salvación es del Señor. Entonces el Señor dio la orden al pez y éste vomitó a Jonás en tierra
firme. Cuando Jonás reconoció que todo depende del Señor, el pez lo volvió a vomitar, hermano. Mire qué pez obediente, ¿no? ¿Se acuerda que la otra vez que prediqué aquí les dije que aún las rocas, el sol, las cosas inanimadas, dice, sienten la presencia del Señor? Y este pez, con mucha más razón, hermanos, obedecía la voz de su Creador. Y fue y dejó a Jonás en tierra. Le dijo, no te necesito, tengo mejor comida, ¿no? No, tú me indigestas, Jonás, ¿no? Tú me caes pesado en el estómago. Así es que regresa a tierra, por favor. Y lo dejó en tierra, hermanos. Y miren, capítulo 3, versículo 1 dice, vino palabra del Señor por segunda vez a Jonás diciendo, levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te di. Proclama en ella el mensaje que yo te he dado. Y Jonás fue, hermanos, y predicó el mensaje que Dios le había dado. Y cuando Jonás terminó de predicar, ¿qué sucedió, hermanos? Dice que Nínive se arrepintió. ¿Qué pasaría si nosotros lográramos convertir todo Pasegui, hermano? ¿Cómo estaría nuestro gozo? Estaríamos felices, ¿no? ¿Qué hijo de Dios no se alegra si una ciudad entera se convierte? Hermanos, hay gozo, alegría, pero este predicador era terrible, hermano. Este predicador no quería la salvación de los otros. Es interesante la actitud de Jonás. Jonás no quería que Nínive se arrepienta, hermano. Y miren lo que dice Jonás, es interesante. Capítulo 4. Pero esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó. Miren. Y todavía dice que le oró al Señor. Miren esta oración. Ah, Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis. ¿Por qué huyó, hermanos? Porque sabía yo que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal con que amenazas. ¿Por qué huyó a Tarsis Jonás? Pues sabía que Dios es un Dios bueno, que se podía arrepentir. Entonces dice el Señor, es que yo soy más vivo que tú, yo me anticipé, pues, ¿no? Así somos nosotros, ¿no? Somos más vivos, ¿no? ¿No? Los que tenemos hijos sabemos a veces que los hijos nos quieren sacar, hermano, a la delantera, ¿no? Y ahí venimos nosotros y le decimos, yo ya pasé por lo que tú has pasado, ¿no? Tú estás de ida, yo estoy de vuelta, dicen algunos padres con orgullo, ¿no? Entonces, hermanos, Dios le pudo haber dicho a Jonás, tú estás ni de ida, hermano. Porque Dios todo lo sabe. Dios todo lo sabe. Quiero que esta mañana te vayas con esto, hermanos. No puedes
irte lejos donde Dios no puede encontrarte. No puedes renunciar al llamado de Dios. Acuérdate que Dios te ama mucho, que va a poner una tormenta terrible, donde no puedas escapar, solo para que puedas encauzarte de nuevo en los caminos del Señor. Y hermanos, y Jonás se enojó con el Señor. Tanto era el enojo de Jonás, que hermanos, Jonás quería morirse. Tanto era el enojo de Jonás, que Jonás quería morirse. Y ahora miren, encontramos algunas cosas aquí. Cuando él esté enojado, se tira ahí en el desierto, y el Señor, sabiendo que hay algunos que se tiran ahí en la playa, ¿no? Y ¿cómo se llama ese hermano? Se broncean, ¿no? Jonás no quería broncearse, hermano, y el Señor sabe que ese bronceado iba a ser muy malo para él. Entonces, ¿qué le puso? Sí, una plantita ahí, hermano, para que lo cubra. Pero mire el Señor, hermano, porque ahí hay un juego. Mirando desde el punto psicológico, hay muchas enseñanzas, hermano. Porque miren, el Señor levanta la plantita y Jonás dice, se alegra con la planta. La planta había aparecido de un día a otro, porque a veces uno se encariña con una plantita, un animalito, porque pasa mucho tiempo, ¿no? Pero uno se encariña con las cosas así nomás de un día para otro. Y Jonás se encariñó con la planta. ¿Y el Señor qué hace? Le manda un gusano para que mate la planta. Y la planta se murió, hermano, se secó, dice, al instante. Y con el sol, ese calor de allá, hermano, del Medio Oriente, en un ratito se secó. Yo me imagino, ¿no? Porque cuando nosotros cortábamos las plantas ahí en el campo, hermano, rapidito se desaparecen, porque las hojas son las que dan esto, después queda solo palito, ¿no? Entonces, se secó la planta y Jonás se enojó muchísimo, dice, hermano. Se enojó terriblemente con Dios. ¿Por qué? Y el Señor le dice, mira, tú te has encariñado con esta planta, que no la sembraste, que apareció de un momento a otro, te has encariñado con esa planta, y quieres que yo no quiera a mis hijos. Tú te enojas por esta planta que ni la sembraste, y no tienes compasión por las personas de Nínive. Y hermanos, y en este tiempo vivimos así. El otro día estaba leyendo la noticia, dice que en New York hay más perros que niños. Hay más perros que niños. Y el otro día, porque ahí en las redes sociales ponen algunas bromas, ¿no, hermano? Decía, mi abuelo tenía, y ustedes de repente la han leído, hermano, y me corrigen si me equivoco. Mi abuelo tuvo 12 hijos. Mis padres tuvieron 3, 4, algo así. Yo tuve 2, algo así. No, ¿cómo era el mensaje? Mi descendencia se está extinguiendo, algo así. Mi abuelo tenía 12, mis padres 4, 5, yo 1, y mi hija no quiere tener, tiene un perro, ¿no? Porque las personas, hermanos, ahora están como Jonás. ¿Y para qué voy a tener hijos? Prefiero tener un perro como hijo.
Valoran más, hermanos, a un perrito que a un niño. Hay albergues de niños. Pero los hogares están llenos de perros. ¿Qué nos dice eso, hermanos? Que el mundo está de cabeza. Está al revés. Si tú vivieras en el campo, yo te entendería que tú puedas tener una mascota. Pero tú viviendo en esta ciudad, no deberías tener una mascota en casa. Eso que gastas con la mascota deberías enviárselo a un niño que no tiene nada que comer. No, hermana, yo no sabía su historia. No. Y hermanos, y Jonás se enojó con el Señor. Se enojó con el Señor y el Señor le da una clase, hermanos, de humanidad. El Señor le da una clase y mire cómo termina este libro, porque termina así repentinamente, dice. Y el Señor le dijo: tú te apiadaste de la planta por la que no trabajaste ni hiciste crecer, que nació en una noche y en una noche pereció. Y no he de apiadarme yo de Nínive, la gran ciudad en la que hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda, y también muchos animales. Tú te apiadas por una planta y no te apiadas por una ciudad que tiene 120,000 personas. ¿Quiere que mate a 120,000 personas, Jonás? Y no hay respuesta de Jonás, porque no hay respuesta aquí, hermano. Ahí termina intempestivamente. No es que termina con un llamado. No, el llamado vamos a ser nosotros, hermano. Pero termina intempestivamente ahí. Y hermanos, la reflexión final para nosotros, porque hay una reflexión velada aquí, hermanos. ¿Qué es más importante para ti? ¿Las personas o las cosas? ¿Qué es más importante? ¿Dónde están tus prioridades? Hay un mundo que no sabe distinguir entre el bien y el mal. No saben cuál es su derecha, cuál es su izquierda. Aunque ellos creen que sí están bien. Pero este mundo no sabe hacia dónde va. Este mundo necesita de ti y de mí. Nosotros podemos decir, sí, yo amo a las personas, yo quiero a las personas, podemos decir muchísimas cosas, hermano. Pero se va a ver si nosotros amamos a los otros cuando salgamos a decirle a los otros que Cristo viene pronto. Este mundo tiene las horas contadas. Hay miles que se pueden perder solamente porque no queremos ir a Nínive. Y estamos como Jonás, corriendo en sentido contrario, dándole la contra a Dios. A veces pensamos que le damos la contra a nuestros padres. ¿Por qué tengo que ir a la iglesia?
¿Por qué tengo que vestirme así? ¿Por qué tengo que comportarme así? A veces los jóvenes quieren hacerse cortes raros en la cabeza. Quieren una raya aquí, quieren una figura por acá. Quieren ponerse ropas como el mundo. Pero no le estás dando la contra a tu papá, a tu mamá. Estás dándole la contra a Dios. Estás corriendo a Tarsis. Pero para llegar a Tarsis tienes que atravesar un océano. Un océano que no va a tener piedad de ti. Un océano que va a descargar toda su furia contra ti. Ojalá llegaras a Tarsis, pero muchos de nosotros terminamos naufragando en las aguas de este mundo. No vayamos donde nosotros queremos, hermanos. Vayamos donde el Señor nos manda. No seamos como Jonás. Porque la historia de Jonás terminó bonito. Es más, Jonás estará en el reino de los cielos. Pero tal vez para nosotros no haya oportunidad. Este mundo se está acabando. Estamos viviendo la historia final de este mundo. No seamos necios. Hagamos una decisión. Prediquémosle a este mundo que el Señor viene, hermano. Y predicar no es ir con tu Biblia a darle un estudio. Muchas veces solamente tienes que invitarlo. Solo invítalo. Dile, acompáñame. Tú eres mi amigo, te estimo. Así como a veces yo voy a tu cumpleaños, así como cuando tú me invitas. Ahora yo te invito a un lugar muy bonito también, muy especial, y tráelo. No le tienes que predicar, deje que otro le predique. Pero nosotros podemos testificar a este mundo que Cristo viene pronto.